Ya de regreso con la información y es viernes y se encuentra con nosotros la psicóloga y tanatóloga Gwen Cotera. Hoy estaremos platicando de cómo explicarle a nuestros hijos que padecemos una enfermedad. Muy buenos días, Gwen, bienvenida. Hola, buenos días y un placer estar aquí. Feliz viernes a todos y bueno, con este tema que es un poquito escabroso porque a nadie nos gusta platicar acerca de aquello que nos duele. Pero pues es importante porque la vida pues no está comprada, la salud menos, y sin embargo en algún momento de nuestra vida sucede, ¿no? Que llega a nuestra casa una enfermedad y no sabemos cómo tratarla, cómo manejarla con nuestros hijos sobre todo, ¿no? Cuando somos papás, somos mamás, ¿no? Tenemos una carga muy grande, como una capa, ¿no? De superpoder, de tú no te puedes enfermar, tú no te puedes morir, tú no te puedes ir, ¿no? Tú no me puedes dejar. Entonces, cuando sucede que yo mamá, yo papá me enfermo, pues, y que es una enfermedad de esas que dices es como complicada, ¿no? Cómo decirle a mis hijos, ¿no? Esta situación en donde estoy padeciendo un dolor interno, un duelo, obviamente, porque de pronto tenía salud, de pronto la pierdo, ¿sí? Y de pronto, pues, cómo lo analizo yo, cómo lo recepciono yo en mi cuerpo, en mi mente, y después cómo lo voy a transmitir a mis hijos, ¿no? Entonces, por eso es importante, en primera, tranquilizarnos, ¿sí? Entender que la enfermedad llega a nuestra vida para enseñarnos siempre, ¿sí? Y que de alguna manera pues tenemos que entender que hay que calmar la mente, entender qué nos sucede, qué nos pasa, primero saber sobre la enfermedad que tenemos y sobre ello, y con base a ello, poder transmitir con seguridad, ¿sí? A los que siguen. Claro. Bueno, es interesante este tema porque muchas veces esta misma idea que tenemos de que tenemos que proteger a nuestros hijos, que quisiéramos a veces no darle los dolores, o sea, que nosotros sentir los dolores que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo se lo explicamos, Gwen? Tiene que ir de acorde también, me imagino, a la edad, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Hay que entender que, bueno, muchas veces decimos, ay, están chiquitos, no van a entender nada. Sí entienden. ¿Por qué? Porque toda la dinámica familiar cambia. Claro. Entienden porque ven a mamá triste, a papá preocupado. Sí. Entonces, obviamente, los niños recepcionan las emociones y empiezan a preocuparse y a angustiarse y a decir, algo está pasando. Entonces, cada vez que el niño dice, pasa algo, y nosotros decimos, no, nada, les estamos invalidando esa percepción, ¿sí?, que de sus emociones, y no debemos de hacerlo, ¿no? Simplemente es de acuerdo a la edad, como bien mencionas, ¿no? Si tienen de 1 año a 5 años, bueno, pues es simplemente platicar, ¿sabes qué? Sí, estoy un poquito enfermito, estoy enfermita, estoy yendo al doctor, pero bueno, pues estoy haciendo todo lo posible para estar mejor cada día. Entonces, si los niños se dan cuenta y luego si de pronto te preguntan, ¿te sientes mal? ¿Te sientes enfermo? Te ayudo, son dados al servicio, ¿no? Entonces, no hay por qué negar lo que estamos padeciendo, pero también no hay que dramatizarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que más marca, justamente. Si mamá no controla sus emociones, papá no controla sus emociones y están llorando amargamente, dramáticamente, yo sé que hay enfermedades muy crueles y muy fuertes que espantan y asustan, obviamente, pero tenemos que controlar nuestras emociones por el bien de nuestros hijos. Eso sí es un hecho, ¿no? De decir, sí, o sea, se vale llorar, pero tengo que irme a llorar al baño, a un lugar donde yo sé que puedo, ahí si quieres gritar, pegar, hacer lo que tú quieras en cuanto al sacar el llanto, pero luego te limpias las lágrimas y convives con tus hijos, convives con tu familia. ¿Por qué? Porque muchas veces el drama es lo que más marca y es el sufrimiento, ¿sí? Que no se debe de desbordar de esa manera, ¿no? Entendemos totalmente la desesperación, el miedo atroz a morir. Sin embargo, es importante siempre entender que la actitud es el punto número 1 y la base de un todo. Bueno, tiene que ver mucho también que nos cueste trabajo dar este tipo de información por el hecho en cómo vemos la muerte, como no verlo como un estado natural y no explicarle a nuestros hijos esto, ¿no? Muchas veces los niños tienen el concepto de persona grande, muy probablemente ya vaya a fallecer. Un niño, un menor, no, todavía no. Y esto es parte de cómo podamos nosotros ir cambiándoles esa mentalidad a los niños, ¿no? Así es. Hay una edad natural dentro del niño que es cuando se da cuenta que existe la pérdida, que existe esa parte de que morir. Entonces empiezan a surgir los miedos y es entre la etapa entre los 7
9 años. Es una etapa muy natural en donde el niño se hace consciente de la pérdida. Entonces es cuando por lo general los niños preguntan, mamá, ¿verdad que tú no te vas a morir? Papá, ¿verdad que tú no te vas a morir? Y definitivamente por eso, por protección, los papás luego dicen, no, nunca. No, nunca, no te preocupes, nunca. No lo hagas. ¿Por qué? Porque estás prometiendo algo, ¿sí?, que no es real. Que efectivamente la muerte es muy natural, o sea, tanto nacer como morir es natural. Entonces, como tal, pues sí, el nacimiento nos llega de alegría, ¿no? Y que muchas veces hay que ser conscientes, hay veces que el nacimiento no nos da alegría, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes también en ello, ¿no? También la muerte no siempre da tristeza, hay veces que da alivio. Claro. ¿Sí? Entonces también cuando hay que ver a tu paciente ya, ¿no?, que está sufriendo. Claro, ¿no? Hay que ver también la contraparte, ¿no? Porque muchas veces el drama hace que no nos pongamos a ver las cosas realmente, ¿no? Entonces, es decir, a tu hijo, no, mira, no se trata de que si voy a morir o no, ¿sí? Porque muchas veces cuando tenemos una enfermedad, ¿te vas a morir? A ver, tengo una enfermedad en donde estoy haciendo todo lo posible para sentirme mejor cada día. Por eso voy al doctor, hago mis consultas, tomo mi medicamento y todo, y cada día estoy tratando de hacer todo lo mejor, ¿sí? No vamos a pensar en eso, en que si voy a morir o no voy a morir. No te preocupes en eso ahorita, ¿sí? Que es muy diferente a decir, no, nunca voy a pasar por eso, ¿no? Porque eso es irreal. Y el niño se empieza realmente a creer en esa fantasía y luego desafortunadamente pues no se logra, ¿verdad? Y pues sí, el niño se queda muy descontento y muy enojado precisamente por la pérdida. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que no te ibas a ir y por qué te fuiste. Entonces de pronto odiamos al mundo, odiamos a todos, odiamos al creador, al universo, etcétera, pero precisamente porque estuvimos platicando de una fantasía y no de una realidad. Sí. Oye, Gwen, el proceso de decirle a un familiar, a un niño, estoy pasando por una enfermedad, tengo esto, debe de ir acompañado con un especialista. Es mejor acompañarlo con un especialista precisamente para encontrar las palabras adecuadas, ¿no? Que se tienen que decir, cómo transmitirlo y sobre todo que se manejen los miedos. Hay muchísimo miedo alrededor de la enfermedad, ¿no? El miedo es justo ya no te voy a volver a ver nunca más, ¿no? Entonces, sí es importante que si yo estoy padeciendo una enfermedad en donde está la incertidumbre, ¿qué va a pasar después? Sí es importante pues pedir ayuda a un tanatólogo, a un psicólogo, ¿sí? En donde yo pueda platicar de mis miedos y ahí entender todo este aprendizaje que estoy teniendo mediante esta enfermedad y cómo yo poderlo transmitir a mis hijos, transmitirle a mi pareja. Muchas de las veces tú no lo quieres transmitir a tu pareja porque lo quieres proteger. Hay que entender que muchas veces proteger es lo contrario, es desproteger. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no te digo nada, ¿cómo me vas a cuidar? Si yo no te digo nada, ¿cómo vas a saber tú, ¿sí?, que tengo una necesidad? ¿Sí? Entonces yo creo que lo más importante y lo más honesto es justamente decir, ¿sabes qué? Estoy padeciendo una situación en la cual pues necesito de ti. Todos cuando estamos enfermos necesitamos de los demás. Esa es una realidad. Hay que dejarnos apoyar, hay que dejarnos ayudar, ¿sí? Hay que entender, ¿sí?, que a pesar de que no nos guste la idea de estar enfermos, obviamente a nadie nos gusta, ¿sí?, pero muchas veces pues la vida es así, ¿no? Oye, Gwen, ¿y es válido que si tienes una enfermedad o tienes algo que estás padeciendo, se lo digas solamente a tu círculo más cercano, a tus hijos, a tus papás, a tu esposo? Porque muchas veces hay personas que no les gusta sentir tal vez, pues no sé, dicen la lástima, ¿no? La compasión de las personas. ¿Eso es válido? Totalmente válido. O sea, la persona que está sufriendo la enfermedad tiene toda la validez y todo el poder de decir a quién decírselo y a quién no. ¿Sí? No es obligación decírselo a todos, ¿no? Porque muchas veces tu jefe puede decir, oye, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿No? Como un tipo reclamo, ¿no? Pero bueno, es que posiblemente en esos momentos pues no creí pertinente, no creí necesario, pensé que lo iba a librar, porque muchas veces esa es la ilusión y la esperanza. Eso es bien importante, mantener la esperanza siempre es importante, porque es la actitud que te lleva dentro de ti a hacer las cosas, a buscar siempre la ayuda, a buscar siempre solución, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscar a quién sí decírselo y a quién no, porque hay personas que literal de verdad no le interesamos, solamente le creamos morbo o muchas veces dudas, o bien sus miedos no los pasan a nosotros,
¿no? Entonces esos miedos ya no son tuyos, son comprados de las personas que desafortunadamente no saben qué palabras decirte, cómo alentarte, ¿no? Y que muchas veces pues dices tú, pues yo solamente lo estaba platicando y ya, ¿no? No, también hay que ser reservados ante nuestra enfermedad, sí, pero sobre todo sí saber que el núcleo, a quien amamos, sí se merece saber qué es lo que estamos pasando, porque son nuestros vínculos de amor. Así es. Bueno, pues te agradecemos muchísimo la información de esta mañana en este tema. ¿Dónde te podemos contactar, Wendy? Claro que sí, mi celular es 9992-759911, solo WhatsApp, por favor, y yo me comunico con ustedes y un placer estar aquí. Un placer, buen bonito viernes. No, feliz viernes. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a la pausa, pero regresamos, tenemos más información.